En un pequeño pueblo rodeado por la selva densa y salvaje, vivía un perro con una historia que nadie olvidaba. Su nombre era Rocco, un pitbull de mirada serena pero cuerpo poderoso, rescatado por una familia humilde luego de haber sido abandonado por sus antiguos dueños. Nadie confiaba en él al principio. Algunos decían que era peligroso, otros que tenía un pasado oscuro. Pero lo que nadie sabía, era que Rocco estaba destinado a convertirse en un héroe. Rocco se encariñó profundamente con dos niñas, Lucía y Abril, hijas de sus nuevos dueños. Eran sus mejores amigas, sus compañeras de juego y sus protegidas. Cada tarde, él las acompañaba mientras corrían entre los árboles, recogían flores y reían sin parar. El vínculo que compartían era algo que muchos en el pueblo empezaron a notar. Ese perro está hecho de otra cosa, decían algunos. Pero nadie imaginaba hasta dónde llegaría su lealtad. Una tarde, justo antes de que el sol se escondiera, las niñas convencieron a su madre de dejarlas jugar un poco más cerca del borde de la selva. Era una zona que todos evitaban, pero la familia confiaba en Rocco. El pitbull caminaba al lado de ellas, atento, oliendo el aire. Algo parecía inquietarlo, pero no quería alejarlas de la aventura. En silencio, comenzó a detectar un cambio sutil, un olor extraño, una vibración en el suelo. El peligro se acercaba sin hacer ruido. A lo lejos, entre los árboles, unos ojos brillaban. Eran dos esmeraldas salvajes y mortales. Un leopardo joven, hambriento y desesperado, había salido de su territorio tras días sin alimento. Y ahora, frente a él, aparecían dos presas fáciles, pequeñas e indefensas. Pero había un obstáculo. Una sombra musculosa se interpuso entre él y las niñas. El pitbull lo había sentido, y sin emitir un solo ladrido, se preparó para lo impensable. Lo que ocurrió en los siguientes minutos cambiaría la vida de esa familia para siempre. El enfrentamiento entre dos mundos, el salvaje y el doméstico, estaba a punto de estallar. Y tú, que estás viendo esta historia, no vas a creer lo que este pitbull fue capaz de hacer por amor, por lealtad, y por las niñas que se convirtieron en su razón de vivir. Si ya te atrapó esta historia, suscríbete y comenta. ¿Crees que un perro puede vencer a un leopardo? La brisa se volvió densa, casi inmóvil. Los árboles dejaron de susurrar y el ambiente pareció contener la respiración. Rocco, con sus orejas erguidas, se colocó delante de las niñas. Ellas, aún riendo por un juego de escondidas, no notaron el cambio en el aire. Pero Rocco sí. Sus patas se afirmaron en el suelo, su cuerpo temblaba no de miedo, sino de concentración. El instinto que dormía en su sangre ahora despertaba, y le decía que algo se movía en la espesura. El leopardo no era grande, pero sí lo suficientemente ágil y letal. Había seguido el rastro del aroma humano durante horas, moviéndose entre ramas como un fantasma. Nadie lo había visto entrar en esa zona del pueblo, pues su pelaje se confundía con las sombras. Sus músculos se tensaban a cada paso, y su mirada estaba fija en el blanco. No atacaría aún. Esperaría el momento exacto, cuando la distancia se acortara, y pudiera matar de un solo salto. Rocco giró su cabeza lentamente, emitiendo un gruñido bajo, casi imperceptible. Las niñas lo miraron extrañadas. ¿Qué pasa, Rocco?, preguntó Abril con voz inocente. El perro no respondió, solo se movió hacia un lado, guiándolas sin brusquedad, como si jugara, pero alejándolas del borde. Lucía captó algo en su mirada, un brillo que no conocía. Ya no era el mismo perro de siempre. Era otro. Era un guardián dispuesto a todo. Las hojas crujieron. Un sonido seco, rápido, como si algo hubiera saltado de una rama. Rocco se lanzó hacia adelante con un rugido feroz. Las niñas gritaron. Del matorral emergió una silueta veloz, manchada de oro y sombra. El leopardo atacó. Pero no contaba con la velocidad de aquel pitbull. El impacto fue brutal. Tierra, polvo y hojas volaron en el aire mientras las garras buscaban carne y los colmillos chocaban. La batalla había comenzado. Lucía tomó a su hermana y corrieron hacia casa, gritando por ayuda, pero sin mirar atrás. Rocco sabía que debía ganar tiempo. El leopardo, furioso por la interrupción, giró y se lanzó de nuevo. Pero Rocco no recuó. Aquello no era un simple enfrentamiento. Era una promesa sellada con lealtad. Desde ese instante, el pitbull no luchaba solo por sobrevivir,
luchaba por amor. Y esa lucha apenas comenzaba. El primer zarpazo del leopardo cortó el aire a centímetros del rostro de Rocco, quien giró justo a tiempo para esquivarlo. Sus patas traseras se afirmaron en el suelo húmedo mientras lanzaba un mordisco hacia el cuello del felino. Pero el leopardo era ágil. Saltó hacia atrás y rodeó al pitbull en un movimiento veloz. Ambos animales se estudiaban, respirando con fuerza, tensos, preparados para matar. En esa selva improvisada, la lucha por la vida había comenzado. Rocco lanzó el primer ataque. Saltó sobre el leopardo y lo empujó contra un tronco caído. Usó todo el peso de su cuerpo para inmovilizarlo, pero el felino giró y lo arañó en el costado, dejando 3 líneas sangrantes. El dolor no detuvo al pitbull. Con los colmillos firmes, mordió una de las patas del leopardo. Un chillido agudo rompió el silencio. El leopardo intentó zafarse con violencia, pero ahora sabía que aquel perro no sería una presa fácil. La pelea era salvaje, sin pausa, sin tregua. Rocco sangraba, pero su mirada seguía fija en su enemigo. Cada vez que el leopardo intentaba avanzar hacia la dirección de las niñas, Rocco se interponía con un gruñido ensordecedor. Era como si su alma se encendiera en cada segundo. No luchaba por sí mismo. Luchaba por ellas. El leopardo, frustrado, cambió de táctica. Empezó a moverse en círculos, buscando una abertura, esperando que el pitbull cometiera un error. En un instante, el leopardo saltó hacia una árbore caída, rebotó y se lanzó desde arriba, cayendo sobre Rocco con todo su peso. Lo derribó. El pitbull cayó de lado, jadeando, más antes que el leopardo pudiera morder, giró su cuerpo y lo empujó con las patas traseras. Ambos rodaron por el suelo, envueltos en hojas, ramas y tierra húmeda. Era una danza violenta de 2 bestias, una salvaje por naturaleza y otra salvaje por necesidad. Desde la distancia, los gritos de las niñas llamaron la atención de vecinos. Un hombre armado salió corriendo, seguido de otros. Pero al llegar a la escena, lo que vieron los dejó sin aliento, un pitbull ensangrentado enfrentando a un leopardo solitario, sin retroceder ni un solo paso. «Ese perro está luchando por ellas», gritó uno. Y mientras la ayuda llegaba, Rocco seguía firme, demostrando que no era solo un perro. Era un guardián. Era un guerrero. Rocco estaba herido. Su pata izquierda tenía un corte profundo, y la sangre empapaba su pelaje. Pero sus ojos no reflejaban dolor, sino determinación. Mientras el leopardo respiraba con dificultad a pocos metros, midiendo su siguiente movimiento, Rocco escuchaba algo más. No era el rugido del felino ni los gritos a la distancia. Era una voz interna, ancestral, que le decía, «No te rindas, no ahora». Era el instinto del protector, el llamado que transforma al más noble en guerrero. El leopardo, frustrado por no haber vencido rápidamente, comenzó a rodear a Rocco con mayor agresividad. Intentaba provocarlo, encontrar un ángulo ciego, una debilidad. Pero Rocco giraba con él, paso a paso, gruñendo bajo, firme como una muralla viva. Su mente recordaba cada juego con Lucía y Abril, cada tarde bajo el sol, cada caricia en la cabeza. Aquello no era solo una lucha por la vida, era una promesa silenciosa que no estaba dispuesto a romper. El instinto también vivía en el leopardo. Y ese instinto ahora gritaba que el pitbull era un obstáculo peligroso. Pero el hambre, la desesperación y el cansancio lo volvían más impulsivo. Con un rugido desgarrador, se lanzó de nuevo sobre Rocco, con las garras por delante. Esta vez, el pitbull no retrocedió. Se impulsó hacia el felino y chocaron en el aire como 2 fuerzas opuestas del mismo mundo. Un nuevo capítulo de la batalla comenzaba. La batalla se tornó más brutal. Ambos giraban por el suelo, mordían, arañaban, se empujaban. Cada segundo parecía eterno. Rocco tenía la mandíbula cerrada sobre el cuello del leopardo, sin llegar a asfixiar, pero sí marcando territorio. El leopardo chilló, sacudió su cuerpo, y logró liberarse con un zarpazo directo al ojo izquierdo de Rocco. El pitbull retrocedió, cegado momentáneamente, pero ni así bajó la guardia. Estaba listo para morir, si con eso salvaba a las niñas. Desde lejos, el sonido de motores se acercaba. La gente del pueblo venía en camionetas, armados con palos, machetes y rifles. El padre de las niñas lloraba mientras corría,
sabiendo que Rocco estaba solo frente a un monstruo. Pero cuando llegaron, no vieron un perro indefenso. Vieron una bestia valiente, parada entre el leopardo y la vida de sus hijas. Y en ese instante, entendieron lo que muchos habían dudado: ese pitbull no era un peligro. Era un milagro. El silencio cayó sobre la selva cuando el rugido del leopardo resonó con fuerza. Era un sonido profundo y lleno de rabia, pero también de sorpresa. Rocco, aún herido y agotado, se mantuvo firme frente al felino, como una roca inamovible. El pitbull había dejado claro que no retrocedería, que no cedería ante el peligro. Y aunque la batalla parecía perdida para él, su espíritu gritaba lo contrario: aquí se libraría una guerra que nadie olvidaría. Las niñas, escondidas detrás de un arbusto, observaban con miedo y esperanza. Lucía tomaba la mano de Abril con fuerza, intentando calmarla. Ambas sabían que Rocco estaba luchando por ellas, pero la incertidumbre las llenaba. La conexión entre ellas y el pitbull era palpable, como un lazo invisible que resistía la oscuridad. En ese momento, el tiempo parecía detenerse, y cada segundo se convertía en una eternidad. El padre de las niñas, junto con los vecinos, se preparaba para intervenir. Sabían que no podían dejar que el enfrentamiento terminara en tragedia. Pero respetaban a Rocco. Sabían que él no era un simple animal. Era un guardián, un héroe. Entre susurros y planes, lanzaron miradas hacia la escena, esperando el momento justo para entrar y salvar a Rocco, o a las niñas. La tensión alcanzaba su punto máximo. De repente, el leopardo retrocedió, con un último rugido que parecía una advertencia y un lamento. Rocco aprovechó ese momento para avanzar y empujar al felino hacia el borde de la selva. No era solo una cuestión de fuerza, sino de voluntad. El pitbull estaba dispuesto a darlo todo para proteger lo que amaba. Su cuerpo sangraba, sus fuerzas flaqueaban, pero su corazón latía con más fuerza que nunca. Cuando el leopardo finalmente desapareció entre las sombras, un grito de alivio y lágrimas estalló entre las niñas y sus padres. Rocco, aunque agotado y herido, había ganado la batalla más importante de su vida. Su coraje y sacrificio quedarían grabados para siempre en la memoria del pueblo. Y tú, que estás viendo esta historia, no olvides suscribirte para más relatos donde el amor y la valentía desafían lo imposible. Las heridas de Rocco eran profundas, pero su espíritu seguía intacto. La familia lo llevó rápidamente a casa, donde la madre aplicó remedios caseros y los vecinos ofrecieron ayuda. Nadie dudaba que aquel pitbull había hecho algo más que proteger a las niñas, había mostrado la fuerza de un corazón leal que no conoce miedo. Cada lamido de Rocco a Lucía y Abril era una promesa silenciosa de protección eterna, un juramento que solo los héroes pueden hacer. Con cada día que pasaba, Rocco recuperaba fuerza, pero la historia del enfrentamiento se esparció por todo el pueblo. Los vecinos comenzaron a hablar de la valentía de aquel perro que había desafiado a la selva misma para salvar a dos pequeñas inocentes. Para muchos, Rocco dejó de ser solo un perro, se convirtió en leyenda, un símbolo de esperanza y coraje en un mundo que a veces parece implacable. Pero para Rocco, nada cambiaba. Seguía siendo el mismo compañero leal y protector, siempre alerta ante cualquier amenaza. Sus ojos seguían reflejando ese brillo especial, mezcla de sabiduría y amor incondicional. La familia sabía que no solo habían ganado un perro, sino un guardián eterno. Un héroe con 4 patas que, en el momento más oscuro, decidió enfrentarse al peligro para salvar lo que más amaba. Los días siguientes trajeron también momentos de calma y celebración. El pueblo organizó una pequeña fiesta para honrar a Rocco y su valentía. Entre risas y lágrimas, todos reconocieron que ese pitbull había cambiado para siempre la percepción que tenían sobre sus perros y sobre lo que significa realmente proteger a alguien. Y así, entre historias y recuerdos, Rocco se convirtió en un héroe vivo, venerado por todos. Y tú, que estás viendo esta historia, recuerda que la lealtad y el amor no entienden de tamaños ni especies. Rocco nos enseñó que el verdadero coraje nace del corazón, y que un héroe puede estar en cualquier forma. Si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte, darle like y compartir tu opinión en los comentarios. Porque juntos, celebramos a los guardianes que cambian el mundo, uno a uno. Aunque la batalla había terminado, el eco de la selva aún resonaba en la memoria de Rocco.
Las noches se llenaban de sonidos desconocidos, sus sentidos nunca descansaban. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, parecía escuchar el rugido lejano del leopardo, recordándole que la naturaleza es un ciclo sin fin. Pero él ya no era el mismo perro que un día había sido abandonado, ahora era un guerrero marcado por la lucha y el amor. El pueblo, aunque pequeño, comenzó a entender la importancia de convivir en armonía con la selva y sus criaturas. La historia de Rocco abrió una puerta a la reflexión sobre el respeto y la protección de la vida salvaje. Algunos vecinos se organizaron para vigilar los límites del pueblo y evitar futuros enfrentamientos, conscientes de que el equilibrio es frágil, pero vital para todos. Mientras tanto, Rocco se convirtió en una figura emblemática para niños y adultos. Sus paseos por el pueblo eran acompañados por miradas de admiración y agradecimiento. Para Lucía y Abril, él era más que un protector, era un amigo que les había dado una segunda oportunidad de jugar bajo el sol sin miedo. La selva seguía cerca, pero con Rocco, la valentía estaba al alcance de todos. Pero la naturaleza siempre tiene sus reglas. Nuevas amenazas podrían aparecer en cualquier momento. Por eso, Rocco nunca bajó la guardia. Su corazón seguía latiendo al ritmo de la selva, y sus sentidos permanecían alerta. Sabía que su misión no había terminado. Proteger a su familia y a su pueblo era un compromiso para toda la vida, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que el destino le presentara. Así termina este capítulo, pero la historia de Rocco continúa viva en cada rincón de ese pequeño pueblo y en el corazón de quienes creen en el poder del amor y la lealtad. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el desenlace de esta increíble aventura. Y dime en los comentarios, ¿qué harías tú para proteger a los que amas? El tiempo pasó, pero la historia de Rocco no se olvidó. Cada generación en el pueblo contaba con orgullo la leyenda del pitbull que enfrentó a un leopardo para salvar a dos niñas. Su valentía inspiró a muchos a respetar la vida salvaje y a entender el valor del amor incondicional. Rocco se convirtió en un símbolo, no solo de coraje, sino de la conexión profunda entre el hombre, el animal y la naturaleza. Lucía y Abril crecieron con la memoria viva de aquel día. Nunca olvidaron el sacrificio y la fuerza de su amigo fiel. Rocco siguió siendo su protector y compañero, siempre alerta, siempre presente. Su historia se convirtió en parte del alma del pueblo, recordando a todos que, a veces, los verdaderos héroes vienen en 4 patas y un corazón gigante. El pueblo aprendió a convivir mejor con la selva, respetando sus límites y sus criaturas. La historia de Rocco sirvió como puente entre dos mundos, enseñando que la valentía y el amor pueden cambiar destinos. Los vecinos se unieron para proteger el entorno, inspirados por un perro que había dado todo sin pedir nada a cambio. Rocco vivió muchos años más, siempre como un guardián silencioso y fiel. Aunque sus batallas físicas quedaron atrás, su espíritu guerrero nunca se apagó. En cada ladrido, en cada mirada, transmitía la fuerza de un corazón que nunca dejó de amar. Así, su legado perduró, recordándonos que la verdadera grandeza está en proteger lo que amamos, sin importar el costo. Y tú, que has acompañado esta historia hasta aquí, recuerda que el valor no mide tamaño ni especie. Si te conmovió este relato, suscríbete y comparte con quienes aman las historias de héroes reales. Deja tu comentario y cuéntanos qué harías tú en una situación así. Porque en cada corazón hay un guerrero esperando para despertar. La historia de Rocco nos enseña que la lealtad y el amor verdadero son fuerzas implacables que pueden cambiar el curso de la vida. Un simple pitbull, considerado muchas veces injustamente, demostró que el coraje no se mide en tamaño, sino en el corazón y la voluntad de proteger. Esta historia es un homenaje a todos los héroes anónimos que luchan sin esperar reconocimiento. En un mundo donde las noticias hablan de conflictos y peligros, Rocco nos recuerda que la esperanza siempre puede renacer de la valentía y la solidaridad. Su acto heroico fortaleció el vínculo entre humanos y animales, y nos invita a valorar y cuidar la naturaleza que compartimos. Porque cada vida, grande o pequeña, tiene un valor inmenso. Gracias por acompañar esta historia llena de emoción y valor. Si quieres seguir explorando relatos increíbles del mundo salvaje, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo contenido que inspira y conmueve. Además, comenta abajo qué te pareció esta aventura y qué héroe animal te gustaría conocer en el próximo video.
Recuerda que detrás de cada historia hay una lección y un llamado a la acción. Cuidar de los nuestros, respetar la vida y enfrentar el miedo con valentía son valores eternos que Rocco encarnó con cada latido. Y tú también puedes ser un héroe en tu propia historia, empezando con pequeños actos de amor y protección. Hasta aquí llega esta aventura, pero la inspiración sigue viva. Nos vemos en el próximo video con más historias del mundo salvaje que te harán vibrar, emocionar y pensar. No olvides darle like, suscribirte y compartir para que esta historia llegue a más corazones. Gracias por ser parte de esta familia de amantes de la naturaleza.